Seguramente usted ha escuchado a muchísimas personas que comentan que el estudio de la Kabbalah se debe de comenzar a aprender, a estudiar a partir de los 40 años. Bien, pues el día de hoy vamos a responder a esta interrogante, pero para ello siempre es muy importante que nosotros, pues cuando tengamos que dar una respuesta, no lo hagamos meramente por herencia tradicional. Hay mucha gente que muchas veces se encuentra repitiendo que la Kabbalah, al ser una sabiduría muy profunda, tiene que ser tratada con muchísimo cuidado. Pues bien, el día de hoy vamos a aprender un tema muy importante. Vamos a ver qué es verdad, qué es mentira, a qué se refieren los sabios cuando mencionaban que de preferencia una persona que comenzase a ser instruida en el tema de la Kabbalah lo hiciese después de esta edad. Bien, pues para ello, para iniciar este tema, primero me gustaría mostrarles un poco sobre qué representa el número 40, cómo está representado en el alfabeto hebreo, cómo está representado en la historia de los patriarcas, en el Tanaj, en la Torá. Esto nos va a ayudar a nosotros a entender también cuál es el significado verdadero de la recomendación de estudiar Kabbalah después de los 40 años. Para ello, pues nosotros vamos a iniciar con lo siguiente. El número 40 en el alfabeto hebreo está representado con la siguiente letra. Esta letra seguramente usted la conoce. Esta letra es conocida como la letra Mem y representa el número 40. En hebreo antiguo, el número 40 se escribía de esta forma y representaba también el agua. Bien, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque ahora vamos a comenzar a tomar forma del significado de los 40 años. Es muy importante que nosotros recordemos que esta cantidad o estos años siempre están representados en diferentes formas a través de la historia que nosotros encontramos en el libro del Bereshit, en el Shemot, en el Tanaj hebreo, etc. Bien, ahora también es muy importante que todo esto nosotros lo vayamos relacionando, porque usted dirá, bueno, ¿qué sucede? Primero nosotros debemos de saber o recordar que a través del Éxodo el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. ¿Esto qué representa? Que los 40 años representan en la vida del ser humano el trabajo constante que debe de tener para ir fortaleciendo su yo o su persona. Es el tiempo permisible que tiene el ser humano precisamente para poder descubrir o fortalecer todo aquello que le ha sido entregado para que disfrute este mundo, este plano. Es decir, es la etapa o la primera etapa dividida en las tres secciones diferentes que nos revela la Torá. En esta primera etapa, pues el ser humano tiene la oportunidad de disfrutar todo aquello que existe en este planeta, así sea en el trabajo, en el estudio, en las relaciones amorosas, disfrutar. Ese es el propósito, pero también hacerlo sanamente. Recordemos que el libro de Eclesiastés nos dice que debemos de tomar deleite sobre todo aquello que se presenta ante nuestros ojos, pero que ante todo aquello que nosotros decidamos, hemos de recibir también un juicio justo. Puede ser un juicio severo o un juicio pues lleno de misericordia. Bien, ahora, también es muy importante que nosotros entendamos que cuando los sabios cabalistas mencionaban que la persona tendría que aprender a estudiar o empezar a estudiar la Kabbalah a partir de los 40 años, es porque se está mencionando precisamente como un contexto de reflejo a Moshe Rabenu. Recordemos que Moshe Rabenu vivió ¿cuántos años? Vivió 120 años. Y hubieron tres fases muy importantes que están descritas precisamente en la Torá y que nos van a permitir conocer por qué razón durante los 40 años una persona puede gobernar, durante los primeros 40 años una persona puede tomar poder, puede prácticamente hacer lo que mejor le parezca, puesto que cuando uno llega a los 40 años, inmediatamente tiene que comenzar a dar paso a la madurez, al compromiso, comienza a ser guía precisamente de las próximas generaciones. Por eso, dentro de la cultura judía, una persona es joven hasta los 40 años. Esto es una buena noticia, es decir, hasta los 40 años una persona todavía es considerada como alguien que aún no es experto y que se va a estar equivocando constantemente a través
de las diferentes decisiones que vaya tomando en toda su vida. Ahora, el 40, tal y como lo vimos nosotros en esta imagen, no tiene que tomarse también de forma literal, es simbólicamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros encontramos a personas que son un poco menores a 40 años y ya han entendido, han encontrado el propósito verdadero por el cual han llegado a esta vida. Ahora, es muy complicado cuando una persona tiene 40 años y aún no sabe hacia dónde va a ir o hacia dónde se está conduciendo su vida. ¿Por qué razón? Porque tuvo 40 años precisamente para poder disfrutar. Por eso, inclusive, la misma naturaleza nos muestra a todos y cada uno de nosotros que a los 40 años una persona pues ya generalmente se encuentra con una familia, con una esposa, con hijos, con un trabajo seguro, con un hogar que probablemente ya estará teniendo sus cimientos, dentro de otras características, es decir, 40 años, después de los 40 años, ya no sería válido decir, no sé cuál es el propósito de mi vida, porque la pregunta sería, ¿qué ha estado haciendo entonces durante este tiempo permitido? Bien, entonces recordemos, uno de los primeros, de las primeras manifestaciones que nosotros encontramos en referencia a los 40 años es los 40 años que el pueblo de Israel, ¿dónde estuvo? Estuvo en el desierto. Los 40 años en los que José, Yosef, estuvo gobernando completamente, ¿en dónde? Completamente en Egipto. Ahora, también es muy importante que nosotros tengamos referencias adicionales, porque, por ejemplo, usted sabe que el rey David, el rey Saúl, el rey Salomón, todos ellos tuvieron un periodo de gobierno de 40 años. Esto quiere decir precisamente que cuando nosotros tenemos 40 años, llegamos a los 40 años, habremos ya tenido la oportunidad de haber aprendido. Es decir, la juventud habrá quedado atrás y entonces seremos personas con mayor cabalidad, con más responsabilidad, y ya usted como estudiante de Kabbalah no será tan fácilmente seducido por todo lo que ofrece el plano de la aparente materia que hay en este mundo. A los 40 años ya hay muchísimos cambios maravillosos, porque esto quiere decir que entonces usted estará listo para convertirse en un guía, en un maestro, en una maestra de muchísimas ciencias, de muchísimo conocimiento, y bueno, pues esto es maravilloso también entenderlo. Ahora, también es muy importante que nosotros tengamos muy presente que durante esta época el estudiante de la Kabbalah ya habrá aprendido a manejar también ciclos emocionales, ciclos sentimentales, y de esta forma pues precisamente podrá tener esa experiencia que se adquiere únicamente con los años para poder comprender que determinadas acciones causarán determinados efectos, y de esa forma pues se convertirá en guía o en maestro de vida. Entonces, vuelvo a reiterar, no repitamos únicamente lo que hemos escuchado de personas que repiten tras una y otra ocasión, que no se debe de estudiar la Kabbalah antes de los 40 años. Sí se puede, pero usted debe de saber cuál es el propósito, por qué razón hay una recomendación sobre esto. Recuerde que el 40 también está representado, ¿por qué? Por el agua. Muchos relacionan el agua aquí en Occidente con el bautizo. Nosotros en el judaísmo lo relacionamos con la mikvé, y recordemos que el agua, la mikvé, al sumergirse, ¿qué representa? Representa una renovación. Por lo tanto, a los 40 años una persona va a tener una percepción completamente diferente de su entorno. Inclusive usted puede detectar esto a través de las miradas. Cuando una persona cumple 40 años, su mirada es diferente a cuando cumple 80 años. Ponga mucha atención usted a la mirada de las personas y se va a dar cuenta que ahí es donde irradia completamente una diferencia. Bien, entonces, 40 representa ¿qué? Representa pues prácticamente el agua, el cambio de un ciclo, la conclusión de la etapa de la inexperiencia, el paso a la madurez, donde, vuelvo a repetir, ya no va a estar usted sujeto, no va a estar usted sujeta a las pasiones carnales. Y vuelvo a mencionar, esto es simbólico.
Para algunos puede ser antes, para algunos otros puede ser después. Bien, pues este pequeño video tiene la finalidad también de responder a la interrogante sobre la pregunta que nos dejaron el día de hoy. Bien, así que si usted está estudiando la Kabbalah y no tiene 40 años, no se preocupe, porque entonces quiere decir que por mucho ha logrado ya desarrollar la madurez y ha logrado mantener un equilibrio adecuado entre lo que es el ego, sabe darle el valor adecuado precisamente al mundo material, al mundo espiritual, y pues también sabe disfrutar de manera sana todo lo que le ofrece este mundo. Disfrute esta maravillosa etapa, porque el estudiante de Kabbalah, así tenga 25, 30, 35, 40, 50 años, ya se encuentra precisamente en esta etapa. Mando un abrazo en tu corazón, ayúdanos a compartir este video si te es posible, y déjanos tus dudas, tus comentarios, tus preguntas, y por supuesto que les responderemos. Te saluda tu amigo Roy Moré, Nicodemo Sainz, de este Centro Kabbalah de Tizapán. Shalom, Brajot, y hasta pronto.